Bueno, hoy va a ser una recapitulación de lo anteriormente dicho. Así que quien no vino a alguna clase, hoy estará incluido en el desenlace de la novela de suspenso, cualquier tema que no hayan visto. Nada más son 150 diapositivas, así que... Vemos todo al mismo tiempo. Trataré en esta sesión de darle una secuencia a todo, para que veamos muchas cosas al mismo tiempo. Uno, lo que siempre tengo yo que considerar, la historia de la filosofía. Dentro de la historia de la filosofía, la ubicación histórica de la víctima que vamos a ver y la relación de los pensamientos, de diferentes pensamientos filosóficos, exceptuando el de Nietzsche, en el pensamiento de Freud. Y entonces ya así como que en time lapse, o sea, en un video tomado a un cuadro cada 10 años, en 5 minutos, comprimido exactamente ahí todo, y dándole o tratando de darle esa coherencia a todo lo que hemos visto para ver exactamente entonces de dónde surge y finalmente decir, conclusión, se elabora el psicoanálisis freudiano, que ya va incluido en todo lo anteriormente dicho. Así como Freud era paradójico y revolvía lo de aquí con lo de allá, decía que no al decir que sí y le gustaba decir que sí cuando decía que no. Aquí también ya hacemos una recapitulación que lleva incluido todo lo que ya dijimos, más lo que no dijimos, y finalmente la conclusión es, y por lo tanto se elabora el psicoanálisis freudiano. Entonces, empezamos con la última sesión del curso Filosofía y Psicoanálisis, que va a ser la recapitulación de las 9 sesiones anteriores. Filosofía y psicoanálisis. Para quien no tomó la nota, ahí está nuevamente lo que debieron haber hecho el primer día de las sesiones. Y ahí tenemos las 9 sesiones más las de hoy, por lo tanto las 10, que son 9 más 1, pero son 10. Son 9 todavía, hasta la de hoy, y por lo tanto son 10. 10 sesiones. Filosofía, sesión 1, conciencia e inconsciente, sesión 2, la concepción del mundo, o sea, la Weltanschauung, sesión 3, sesión 4, metafísica y metapsicología, sesión 5, la filosofía como pulsión, sesión 6, naturaleza, cultura y moral, sesión 7, Freud y Platón, 8, Freud y Kant, 9, Freud y Schopenhauer, y 10, recapitulación y conclusiones del curso. Y entonces, recuerden ustedes, esto fue un curso de filosofía, no de psicoanálisis. Por si se regresa el maestro y nos dice él es la autoridad de psicoanálisis. Ya se apareció. No. Bueno, curso de filosofía. Y empezamos con la sesión 1. Dijimos, la historia de la filosofía esquematizada rápidamente en 4 etapas. El pensamiento clásico greco-latino, el pensamiento medieval, el moderno y el postmoderno.
Iniciamos con dos definiciones de filosofía. El concepto etimológico, amor a la sabiduría. Ahora sí ya lo entienden, ¿qué es amor a la sabiduría? Y también ya tienen que entender la segunda definición, que tiene que ver con la primera, aunque no lo parezca. Intento de explicación racional sobre el fundamento último de la totalidad de lo real y de la totalidad del conocimiento. Sobre todo eso de intento de explicación racional. Eso es el amor, según vimos en Platón y según repasaremos ahora mismo. Las dos definiciones en una sola. Luego, epistemología y ontología. Básicamente las disciplinas filosóficas. No son las únicas, hay más disciplinas filosóficas. La filosofía de la ciencia, de la historia, la filosofía del derecho, la ética, la estética, la lógica sí es disciplina filosófica. Es disciplina filosófica y a la vez es fundamentación de los razonamientos filosóficos. Así que una con la otra y la otra con la una. Pero dijimos básicamente la filosofía constituida de ontología y epistemología. Ontología, intento de explicación racional de la realidad, y epistemología, intento de explicación racional del conocimiento. Tres corrientes filosóficas, básicamente dijimos que íbamos a considerar. El realismo, según el cual considera que las cosas existen independientemente de la existencia del sujeto y que lo que conocemos de las cosas es exactamente lo que las cosas son. El idealismo, que nos dice que la existencia de las cosas y la existencia del sujeto están en una relación interdependiente. Y en epistemología, puesto que hay esa relación de interdependencia entre sujeto y objeto, cuando conocemos algo de nosotros mismos también. Y eso lo pueden ubicar más ustedes en psicología. Cuando yo conozco a la otra persona, conozco más de mí que de ella. Y cuando odio a una persona, no estoy odiando a la persona, sino estoy odiando en ella lo que no me gusta de mí mismo. Pero eso no es filosofía. Pueden pasarlo por alto. Y la tercera, el idealismo trascendental, según el cual existe la realidad independiente del sujeto, existe en sí misma, pero no se le puede conocer tal y como es. Se le va a conocer de acuerdo a una estructura cognitiva del ser humano. Y ya podrán entender ustedes por qué tuvimos que meter a Kant en una clase de psicoanálisis, de filosofía. Y ahí lo tenemos, idealismo trascendental. El sujeto tiene una estructura para conocer y el objeto existe por sí mismo independientemente del sujeto y de su estructura para conocer, pero cuando el sujeto conoce, no conoce al objeto tal como es, sino que lo va a pasar exactamente por esas estructuras de conocimiento que tiene el sujeto. Y lo otro importante aquí, en el idealismo trascendental para efectos de psicoanálisis, la cosa en sí existe independientemente del sujeto y no se le puede conocer. ¿Para qué? Lo vemos. Entonces, la historia de la filosofía va a iniciar en la Grecia y la Roma clásicas. El objeto principal de estudio de la filosofía clásica greco-latina es la naturaleza. Y dentro de la naturaleza el sujeto racional. Y ahí tenemos representada la Escuela de Atenas de la Capilla Sixtina, pintada por Rafael Sanzio. La Escuela de Atenas, no la Capilla Sixtina. La segunda etapa, el pensamiento medieval, cuyo objeto de estudio principal en filosofía es Dios y el fundamento de la religión. Fundamento racional de la religión, fundamento racional de la existencia de Dios, no es nada más religión. Y ahí tenemos también
de la Capilla Sixtina, la creación de Adán, de Miguel Ángel. Luego, la tercera etapa, el pensamiento moderno, donde más o menos nos ubicamos, ya no tanto, nos tocó todavía, aquí ya no, a los demás nos tocó todavía la modernidad, nos tocó ya la modernidad por la modernidad. Nos tocó la modernidad y nos tocó exactamente allí donde nos dijeron que creen hay una solución absoluta para todos los males que ustedes puedan tener, sean físicos, médicos, sean económicos, sociales, políticos, sean de cualquier tipo. Aquí tenemos la solución completa y es una solución absoluta y completa porque es racional, científica, positivista. Y en el pensamiento moderno, las ideas principales van a ir sobre dos conceptos, el sujeto y la razón. Oficialmente, la modernidad inicia con René Descartes. Y la idea principal de la modernidad nos dice que el sujeto es libre, autónomo y realiza cosas. ¿Qué realiza? Conocimiento y dominio. Todo para el bien de la humanidad. ¿Y con qué? Con la razón. Con la razón puede conocer, con la razón puede dominar, con la razón puede elaborar tecnología que va a mejorar la vida humana de todos los seres humanos. Y entonces, desde Descartes y hasta el siglo XX, prevalece la idea de la modernidad con la idea a su vez de que el sujeto racional todo lo puede, todo lo hace y todo lo resolverá. Pero llega el siglo XIX y más exactamente el siglo XX y empieza la crisis de la modernidad, y la crisis de la modernidad inicia exactamente con la crisis de los dos conceptos básicos de la modernidad, sujeto y razón. Y entonces la crisis de la modernidad en cuanto al sujeto es porque se deja de considerar un sujeto racional, libre, autónomo, universal, fuente última de sentido y valor, y a partir de lo cual todo empieza y después de lo cual nada hay. Se dice amén. Y la razón, considerada como totalizadora, única y universal, deja de tener sentido en esos conceptos. Y empieza aquí a aparecer uno de los culpables de la crisis de la modernidad, y se llama Sigmund Freud, para que no digan que no hubo nada de psicoanálisis. Los tres filósofos de la sospecha, según Paul Ricoeur: Nietzsche, Marx y Freud. ¿De qué sospechan los filósofos de la sospecha? De que el sujeto sea y tenga como fuente originaria la razón. No, la razón no es lo primero, lo primordial y lo originario en el sujeto, sino que la razón es el resultado de algo más. No es el fundamento, es lo fundamentado. Y Nietzsche dice que la razón tiene un origen social, Marx dice que la razón es la consecuencia de las relaciones sociales, económicas, de producción en una sociedad determinada, y Freud dice la razón es producto del inconsciente, lo peor que le pudieron haber dicho a la filosofía. Y ahí empieza la desgracia de la modernidad, y con eso inicia la crisis de la modernidad, que va a ser la posmodernidad, que la tenemos arrastrando desde el siglo XIX, allí inicia, en el XX se acentúa más, y en el XXI ya no sabemos ni para dónde vamos. Posmodernidad, así resumido en 7 palabras:
Posmodernidad, conciencia de la crisis de la modernidad. O sea, la modernidad, allí donde sujeto y razón son lo esencial, entra en crisis. Pero eso no es lo peor. Ustedes como psicólogos deben saber eso. Lo peor no es estar en una situación determinada. Lo peor es tener conciencia de esa situación que está mal. Y que no sabemos entonces para dónde jalar. Bueno, empezamos entonces con Freud. Y ahí lo tenemos. 1856-1939. ¿Qué tenemos con Freud? Para empezar, él mismo afirma que hay 3 heridas al narcisismo de la humanidad. ¿Quién le infringió esas 3 heridas al narcisismo de la humanidad? Copérnico, Darwin y el mismo Freud. ¿Cuál es el narcisismo de la humanidad? Haberse considerado, 1, el lugar donde habita, o sea, la Tierra, como el centro del universo. Dentro del centro del universo, considerarse él a sí mismo el rey de la creación divina, el favorito de Dios. Y además, ser el dueño absoluto de su razón y de su conciencia. Y entonces, dice Freud, ese es el narcisismo de la humanidad. Y 3 heridas sufre ese narcisismo de la humanidad. La primera, por Copérnico, la ofensa cosmológica, que descubrió que la Tierra no es el centro del universo. La segunda, por Darwin, la ofensa biológica, que dijo el ser humano no es el rey de la creación. No es, por lo tanto, el favorito de Dios. Es más, no hay Dios. Y la tercera, la ofensa psicológica. No solo el hombre no es dueño de su propia casa, que es la tierra, no solo no es su casa, que es la tierra, la favorita de la creación y el centro de la creación, sino que no es dueño ni siquiera de su razón ni de su conciencia. No lo es. Paul Ricoeur, en una interpretación de la cultura, Freud, una interpretación de la cultura, dice que hay 3 filósofos de la sospecha y que en todo caso la crisis de la modernidad viene a ser el resultado de la crítica a la noción tradicional de conciencia, a la noción tradicional de razón, y al considerar que la conciencia no es pura y que la razón no es pura ni fundamental, o sea, no fundamenta todo lo demás que va a suceder. Hay una razón detrás de la razón y no es racional. Hay una razón detrás de la conciencia y no es consciente. Esos 3 filósofos de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud, entonces nos van a decir que la conciencia, para Nietzsche, tiene un origen social. No es lo originario, tiene un origen social. Y se trata de desenmascarar lo oculto tras la conciencia y sobre todo de la conciencia moral. Según Marx, la conciencia es el resultado de las relaciones económicas de producción dentro de una sociedad y dentro de una época histórica determinada. Y según Freud, la conciencia es un producto del inconsciente. El psicoanálisis se caracterizaría entonces como 3 cosas. Por un lado sería una teoría psicológica, es una teoría sobre los procesos psíquicos, sobre la actividad mental, sobre la naturaleza de la mente, y en términos más tradicionales, una teoría sobre el alma. Eso que ya no es la psicología, pero sigue siendo la psicología, estudio del alma humana sobre todo, porque hay más almas, según Aristóteles, también abandonado ya hace mucho tiempo, pero todavía seguimos conservando
un montón de conceptos, sobre todo cuando una persona entra en coma y queda en estado vegetativo, alma vegetativa, diría Aristóteles, alma sensitiva y alma racional. Entonces, el psicoanálisis, para empezar, es una teoría sobre el alma, es una psicología. Como resultado, después de la psicología, de la teoría sobre el alma, es una terapéutica, o sea, un método que nos va a decir cómo tratar cierto tipo de enfermedades mentales y más en específico las neurosis. Y algo que a Freud no le gustaría decirlo ni que alguien lo dijera, ni menos yo, el psicoanálisis es una teoría filosófica y más en concreto una antropología filosófica. Está bien, no es una Weltanschauung, está bien, no es una concepción del mundo, está bien, no es una concepción de la historia, pero sí es una teoría filosófica sobre el ser humano, antropología filosófica. Dos tópicas, según Freud, o sea, las dos formas de representar el aparato psíquico humano. Tópicas, lugares, teoría sobre lugares. Vamos a revisar cómo es la mente humana y vamos a asignarle lugares a cada una de las instancias de la mente humana. Y elaborar dos formas de explicar la naturaleza de la mente humana y vamos a ubicar tres lugares en cada una de estas teorías. En la primera tópica nos va a decir estamos constituidos por una conciencia, un inconsciente y un preconsciente. La conciencia es todo lo que tenemos actualmente en la memoria y de lo cual podemos echar mano. El preconsciente es lo que tenemos más o menos ocultado, más o menos olvidado, pero que podemos recuperar sin mucho esfuerzo. Y el inconsciente es el bote de la basura, donde va todo, exactamente todo, el registro de la vida del individuo, desde el nacimiento por lo menos, hasta cualquier etapa de su vida, la que se considere actual, y ahí está todo el registro de su vida y no necesariamente se va a recuperar, alguno se recuperará y otro de plano quedará allí nada más haciendo estorbo. Activo siempre, pero no necesariamente presente en la memoria o en la conciencia. Y la segunda tópica que nos va a decir que la mente humana también está constituida por un yo, un ello y un superyo. El yo va a ser lo relacionado con el principio de realidad, el ello con el principio de placer y el superyo con la norma moral introyectada en el individuo. Y ahí tenemos un esquema de la concepción psicoanalítica de la psique humana. Hasta abajo, la pura biología. Arriba, la pura cultura moral y la racionalidad. Y oscilando de lo biológico a lo cultural y de lo cultural a lo biológico, la psique humana con sus diferentes instancias. Hasta arriba, lo más cercano a la cultura y a la moral, la conciencia. Y abajito de la conciencia, o sea, prácticamente todo, la naturaleza humana. Abajo, el inconsciente. Y el inconsciente dividido en preconsciente, en inconsciente reprimido y el inconsciente puro. Relacionados directamente el preconsciente y la conciencia con la moral, lo reprimido con lo inmoral, o sea, lo que transgrede la norma moral, y el inconsciente puro relacionado con lo amoral, o sea, exactamente allí donde no me interesa si es bueno o malo, no lo diferencio. Me da exactamente lo mismo. ¿Dónde sucede eso? En el inconsciente puro. Y las fuerzas que van de lo biológico a lo cultural y de lo cultural a lo biológico. Lo que va de lo biológico a lo cultural son las pulsiones.
Y lo que va de lo cultural a lo biológico son las represiones. Implicaciones filosóficas del psicoanálisis. Su concepción y su relación que establece entre la conciencia y el inconsciente, donde lo principal va a ser la conceptualización de el inconsciente como determinismo, la conciencia como libertad relacionada con la moralidad, pero ya no va a haber una relación exactamente de ese tipo, la conciencia con la libertad y el inconsciente con lo biológico, puesto que el inconsciente determina la conciencia, la libertad queda prácticamente anulada. Por lo tanto, la moralidad. Si del inconsciente pasamos a la conciencia determinados, entonces no hay posibilidad de elección ni de hablar de moralidad. Con el inconsciente inicia entonces la crisis de la concepción moderna del sujeto, puesto que se considera que el inconsciente, es el centro de la vida psíquica y ya no la conciencia como había sido considerado desde el siglo VI a.C. con Tales de Mileto y hasta el siglo XX con Hegel y Schopenhauer. Y después, más adelante, con Heidegger y otros más que, como no pagaron, no los vamos a mencionar. Implicaciones filosóficas del psicoanálisis. La raíz de la conciencia y de la razón es el inconsciente irracional. Y ya tenemos ahí las relaciones de ambigüedad y paradoja en el psicoanálisis. La raíz de la conciencia y de la razón es el inconsciente irracional. Y allí tenemos la esquematización del concepto de conciencia e inconsciente antes de Freud. La conciencia como lo que abarca prácticamente la totalidad de la vida psíquica del ser humano, y el inconsciente como un puro accidental de la conciencia. No tiene mayor importancia. Y con Freud el esquema queda exactamente al revés. El inconsciente es el centro y la totalidad de la vida psíquica, y la conciencia viene a ser nada más un accidente accidental del inconsciente, prácticamente sin ninguna importancia en la vida psíquica. Y la caracterización de la conciencia y el inconsciente, en el cual básicamente el inconsciente es lo biológico y la conciencia es lo racional, pero volteando los esquemas. Ya no es la conciencia lo principal, sino el inconsciente y todas sus características. La razón, un producto nada más de lo irracional y lo inconsciente. Si bien el inconsciente no se puede conocer, se pueden sí conocer sus manifestaciones, y a través de sus manifestaciones conocer algo de la naturaleza del inconsciente, algo, pero no todo, porque el inconsciente en sí mismo es incognoscible. Se conocen sus manifestaciones, y a través de sus manifestaciones algunos datos obtendremos de él. Y las manifestaciones del inconsciente son los sueños, la vía regia al inconsciente. Los sueños son la forma más acertada de llegar al inconsciente, y nadie los toma en cuenta. A veces ni nos acordamos de lo que soñamos, y a veces después de despertar cambiamos todo lo que decimos que soñamos. Entonces, pues no, ni con eso que tenemos más cercano a nosotros podemos decir, ahí se está manifestando lo incognoscible en mí. Los sueños, los chistes, los actos fallidos, los síntomas neuróticos, las creaciones mitológicas, el arte
y en general todas las creaciones simbólicas del ser humano, desde la mitología hasta la filosofía, que también viene a ser considerada una especie de mitología o religión racionalizada. Sin embargo, finalmente Freud también acaba diciendo: no nos pudimos deshacer de uno de nuestros dioses favoritos. No hay instancia alguna superior a la razón. La razón es el único instrumento que tenemos para dominar nuestros instintos. Y esa fue la primera. Después pasamos a conciencia e inconsciente. Y así lo representamos: la conciencia con Descartes y el inconsciente con Freud. Y así dijimos que era la modernidad. La conciencia, lo principal, conciencia, razón, sujeto, en la modernidad. Y el inconsciente como el accidente que le sucedió a la conciencia. Pero llega Freud y hace el movimiento inverso. El inconsciente es lo principal y esencial en el ser humano, y la conciencia el accidente que le sucedió al inconsciente de manera puramente accidental. Conciencia e inconsciente. Entonces, ahí es en la relación y en la oposición de esos dos conceptos es donde está la esencia de la filosofía, la esencia de la filosofía y la esencia del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis vino a echar abajo la esencia de la filosofía, no de Schopenhauer, no de Hegel, no de Kant, no, de la filosofía, esa que dijo: lo esencial en el ser humano es la razón. Y entonces tenemos ahí el conciencialismo como oposición a el psicoanálisis. El conciencialismo que nos dice: la conciencia, la razón subjetiva, o sea, la conciencia y la razón pertenecientes al sujeto humano son lo esencial, y lo derivado es el inconsciente. Bueno, prácticamente la filosofía antes de Freud ni siquiera tomaba en consideración la palabra inconsciente. Y a partir de Freud, entonces, el movimiento inverso hace que la filosofía prácticamente deje su esencia. Conciencia e inconsciente. Entonces, tenemos que, según Freud, el descubrimiento del inconsciente trastocó todas las posiciones anteriores de los problemas. ¿Cuáles eran? Esas que consideraban que la esencia del ser humano era la racionalidad. Todo lo que hace la filosofía, todo lo que hizo la filosofía, viene a tener valor igual a cero, puesto que todo surge a partir de la conciencia y de la razón. La psique, según el psicoanálisis, entonces lo que debería considerar en realidad son los procesos inconscientes. Allí debe estar la esencia de la psicología, no de la filosofía. Freud no va a hablar de filosofía, sino de psicología. La esencia de los procesos mentales radica en los procesos inconscientes, no en los procesos conscientes. Son distintos y también son distintas las leyes que rigen a esos dos procesos. Sin embargo, el inconsciente nuevamente solamente se va a conocer por los efectos psíquicos que va a producir y no se va a conocer en sí mismo tal y como es. Y llegamos así a la noción de noúmeno y fenómeno kantianos, que van a estar directamente relacionados con el concepto de conciencia y de inconsciente en Freud.
El noumeno básicamente como lo incognoscible, pero que existe y está allí independientemente del sujeto, y el fenómeno como la manifestación de la cosa en sí, que va a ser conocida por el sujeto en tanto que objeto fenomenológico y no como noumeno. Traducido a términos freudianos, la cosa en sí es el inconsciente, el fenómeno es la conciencia. Y la nueva relación que se va a establecer entonces en cuanto al cuerpo y el alma, tomando como base el inconsciente, va a consistir en decir que el inconsciente se va a ir al fondo de la naturaleza humana, que va a ser incognoscible y que va a estar en lo biológico. El inconsciente va a ser la parte somática del individuo y la conciencia el resultado de la parte somática. O sea, en esencia somos cuerpo, naturaleza y biología, y la consecuencia de lo corporal, lo natural y lo biológico es la conciencia y la razón. Entonces, esos procesos somáticos son lo psíquico propiamente dicho. Y si hacen la igualdad entre los procesos somáticos y el inconsciente, mejor todavía. ¿Qué es el inconsciente? Es el cuerpo. ¿Qué es el inconsciente? Es lo somático. ¿Qué es el inconsciente? Es lo biológico. ¿Qué es la razón y la conciencia? El resultado de la biología, la manifestación del cuerpo, la manifestación de lo material. Y seguimos con la Weltanschauung, la concepción del mundo, con Wilhelm Dilthey. Concepción del mundo. Concepción del mundo, cosmovisión o Weltanschauung. Y dijimos, para Freud, la filosofía es una cosmovisión, concepción del mundo o Weltanschauung. Como cosmovisión va a estar exactamente en el lado opuesto del psicoanálisis, que trata de constituirse como una ciencia, y más exactamente como una ciencia natural. Si estamos hablando de que el inconsciente es lo esencial en el psicoanálisis y lo inconsciente es biológico, entonces la ciencia psicoanalítica es ciencia natural. La cosmovisión como filosofía nos va a tratar de dar una visión general de la realidad, total, completa y acabada. Según Freud, esa es una forma incorrecta de ver la realidad. Y según Freud, lo que necesitamos es elaborar una ciencia natural de la mente humana basada en lo somático, en el inconsciente, y que sea distinta de una concepción general del mundo. Entonces, el psicoanálisis, de entrada, no va a ser filosofía, no va a ser cosmovisión, ni va a ser la base para que se constituya una cosmovisión o un tipo de filosofía, exceptuando la antropología filosófica, que tampoco es. Y entonces, dice Freud, la filosofía como cosmovisión es un intento de abarcar de manera absoluta y completa el universo, la realidad, y dar una respuesta ya unificada, total, absoluta y completa a todo. En cambio, el psicoanálisis como ciencia va a tratar de abarcar pequeños ámbitos de la realidad, va a estar limitado, va a tener miras cortas, va a ir avanzando poco a poco y va a tener un carácter científico. Entonces, el psicoanálisis, basándose en el concepto de inconsciente, lo que quiere hacer es constituir a la psicología como una ciencia natural.
Y ya sabemos, cuando la filosofía se va separando, cuando un área de la filosofía se va separando del cuerpo central y constituye un objeto de estudio específico para ser estudiado y un método, entonces se forma una ciencia. Y eso es lo que quiere Freud, hacer una ciencia del psicoanálisis. Por lo tanto, debe tener un método específico de estudio y un objeto específico de estudio. ¿Cuáles van a ser? El objeto específico de estudio, el inconsciente, y el método específico de estudio, la relación libre de ideas. Y pasamos a la relación de la metapsicología con la metafísica. Metafísica, representada por Aristóteles; metapsicología, representada por Freud. El objeto principal de Freud es la metapsicología. No siempre dicho así abiertamente, pero lo digo. Entonces, tenemos que hay una metafísica y hay una metapsicología. Lo que va a caracterizar a las dos, tanto a la metafísica como a la metapsicología, es que van a ser filosofía las dos. Bueno, ya estamos ahí otra vez en esta relación ambigua, ambivalente, contraria, contradictoria, opuesta, paradójica, y yo le agregaría una más, creo que sería la principal: dialéctica entre filosofía y psicoanálisis. Ya cuando decimos dialéctico, ya le quitamos mucho de lo contradictorio, paradójico, opuesto, contrario que hay entre filosofía y psicoanálisis. No, en realidad no había una relación paradójica o contradictoria entre la filosofía y el psicoanálisis, sino que era una relación dialéctica. ¿Qué significa eso? Lo veremos en la última diapositiva. Entonces, tenemos la filosofía y la expresión más peyorativa de la filosofía es la metafísica, el estudio del ser en tanto que ser, el estudio de lo que está más allá de lo que vemos. Pero exactamente allí radica la parte principal del psicoanálisis, en lo que está más allá de ese estudio del inconsciente y de la relación libre de ideas. En el psicoanálisis lo principal es la fundamentación de todo eso. Y la fundamentación de todo eso es exactamente a lo que Freud llama la metapsicología. No por nada lo dijo así: mi hijo ideal y mi hijo problema, la metapsicología. Entonces, el psicoanálisis, constituido como ciencia natural, debe de tener un objeto de estudio y un método de estudio, pero también debe tener un fundamento. El objeto de estudio es el inconsciente, el fundamento, la metapsicología. Así como la ciencia física tiene un fundamento, ese fundamento es la metafísica. El psicoanálisis, al estudiar el inconsciente con la relación libre de ideas, tiene un fundamento filosófico, y a eso es a lo que se va a llamar la metapsicología. La metapsicología llega al segundo plano de lo consciente, y la psicología del inconsciente es el acto de traducir la metafísica en metapsicología. Más claro, no lo pudo haber dicho ni Aristóteles en la metafísica. Traducir la metafísica en metapsicología. Y seguimos con la filosofía como pulsión. Ahí tenemos la pulsión y ahí tenemos el pulsionado. La filosofía como pulsión nuevamente nos va a llevar a caracterizar a el inconsciente como lo somático, en este caso por otro caminito. Y el caminito es: en lo somático se dan los instintos.
Nos vamos yendo más abajo de la pura naturaleza racional del ser humano. Lo racional del ser humano no considera ni el cuerpo, ni la biología, ni lo material, no. La esencia humana es la racionalidad y la conciencia, que nada tienen que ver con lo otro. No, en el caso de Freud no se conforma con decir el inconsciente es el fundamento último de la racionalidad y la conciencia humana. El inconsciente está fincado en lo somático, y en lo somático, lo biológico, lo material, se da el instinto. Si fuéramos puramente animales, seríamos instintivos, y somos puramente animales, por lo tanto somos instintivos, pero ya no somos solamente animales. Somos animales en cultura, y por lo tanto ya no somos solamente seres con instintos, somos seres con instintos culturalizados. Y esos instintos culturalizados ya van a tener otro nombre y otro apellido. El instinto va a ser simplemente la norma de comportamiento ya programada y de manifestación externa rígida. En cambio, lo pulsional va a ser lo correspondiente a lo instintivo animal somático, pero ya pasado por la cultura. La pulsión va a ser así el centro de la energía psíquica y el centro de la actividad mental. Allí va a radicar en el inconsciente, en lo somático, en lo pulsional. Entonces ya no vamos a hablar puramente de biología, no vamos a hablar puramente de cuerpo, no vamos a hablar puramente de la parte material del ser humano. Ya vamos a hablar de otra cosa distinta, casi natural, ya no natural, sigue siendo natural, pero ya no es natural, y es la pulsión. Ahí se va a dar entonces lo esencial del inconsciente humano, la pulsión. Y la pulsión va a ser entonces la unión entre lo físico, lo corporal y lo psíquico, y va a ser el estímulo físico que actúa sobre la mente. Y no solamente el estímulo físico que actúa sobre la mente, habrá que agregarle otra palabrita: el estímulo físico, biológico, natural, que determina lo que la mente va a hacer. Y la filosofía va a ser entonces considerada como pulsión, y en dos sentidos: como pulsión individual y como institución cultural, o sea, la naturaleza humana natural expresada en una actividad individual y en una actividad social, cultural, institucional. Dos tipos de filosofía. Y entonces tenemos ahí la actividad individual, que prácticamente Freud dice es una actividad basada en el principio de placer. No tiene nada que ver con el principio de realidad, que va a ser la ciencia. La ciencia sí va a estar relacionada con la realidad. La filosofía son puras alucinaciones de lo que no pudo realizar el filósofo, y entonces lo lleva a un sueño expresado en forma de pensamiento filosófico. En cambio, el psicoanálisis va a necesitar ser una actividad científica. Dice Freud, el conocimiento ha recorrido a lo largo de la historia de la humanidad tres caminos. Empezó en la mitología, siguió en la religión y terminó en la ciencia. Y ese es el camino que debe recorrer todo tipo de conocimiento. Sin embargo, la filosofía se quedó estancada como una forma de mitología, como una forma de religión. Y lo que necesita es pasar a la siguiente etapa, constituirse como conocimiento científico. Y eso es lo que va a hacer el psicoanálisis, constituirse como un conocimiento científico, y por eso no puede ser un conocimiento filosófico. Seguimos con naturaleza, cultura y moral.
tomando como base otra vez filósofos, de los cuales digamos que así sea, en este caso Spinoza, que considera que hay un sistema infinito. En el sistema infinito hay dos puntos de vista para considerarlo. Uno va a ser el pensamiento y otro la extensión. El pensamiento es la idea y la extensión es el objeto. En el ser humano también va a haber estas dos instancias: el objeto relacionado con el cuerpo humano, la idea relacionada con el alma humana. Las dos constituidas una sola unidad. Y ahí tenemos el ser humano según Spinoza, no según Freud, según Spinoza. El ser humano biológico constituido en una sola unidad, por un lado con un alma y por otro lado con un cuerpo, idea y objeto, los dos uno solo, pero finalmente también directamente relacionados con la parte biológica. Según Spinoza también, la mente tiene una dependencia física directamente de su parte material, que sería el cuerpo. Entonces, las actividades mentales dependen de factores no mentales, y esos factores no mentales van a ser la naturaleza biológica del ser humano. Y ahí tenemos otra vez el esquema de Freud, en el cual se relaciona desde lo natural hasta lo cultural, y entre los cuales se ubica la naturaleza de la psique humana. Y allí donde está el inconsciente puro, donde está la pura biología, allí va a estar la pura naturaleza. A partir de la naturaleza se va a formar el inconsciente y la conciencia, y allí, en esas partes, en el inconsciente y la conciencia, se va a formar la cultura. Y junto con la cultura, la moral, también directamente relacionada con la conciencia. Y estamos hablando también de Spinoza. La relación de Freud con Platón empieza cuando busca Freud la naturaleza y el origen de la sexualidad, y se da cuenta de que la ciencia no puede responder. ¿Quién responde cuál es la naturaleza y el origen de la sexualidad? Lo responde la mitología. Y entonces otra vez en ese ir y venir de la filosofía como desechos humanos con la filosofía como ayuda para fundamentar mi teoría sin fundamento, entonces tenemos a la mitología. Y en la mitología, Freud va a echar mano del discurso de Aristófanes sobre el amor. ¿Cuál es la naturaleza del amor en Platón y en el discurso de Aristófanes? Los seres humanos, que originalmente estaban constituidos como una unidad de dos cuerpos en uno solo, que son seccionados, y al seccionarse, entonces uno empieza a buscar al otro. Eso va a ser el amor. La búsqueda de la restitución de la unidad originaria en Platón, en Aristófanes y en el banquete. Y entonces el amor, así considerado como la búsqueda de la parte que se poseía y que se perdió. Y la filosofía como la búsqueda del conocimiento que se poseía y que se perdió. También en su teoría de la reminiscencia, Platón nos dice: ya sabíamos todo, pero al nacer lo olvidamos, y todo conocer significa recordar. Y ahí tenemos otra vez ya la relación amor-filosofía. El amor como la búsqueda de la parte que se poseía y que se perdió, o sea, el amor como expresión de una carencia ontológica. Y la filosofía como búsqueda del conocimiento que se poseía y se perdió, o sea, como la expresión de una carencia epistemológica. Y ya tenemos ahí juntos los dos conceptos de filosofía: el etimológico, amor a la sabiduría, y el significado real,
intento de explicación racional sobre la totalidad de la realidad y sobre la totalidad del conocimiento. Ahí los tenemos los dos. A partir de Platón. Y también en Freud. Entonces, ahí está la explicación del origen de la sexualidad. La sexualidad en Freud va a ser entonces la búsqueda de esa unidad originaria. La búsqueda otra vez de la unión de los dos sexos que se separaron, ya sea dos sexos masculinos, dos sexos femeninos, o un sexo masculino y un sexo femenino, y de allí derivar el amor a partir de la sexualidad. Y entonces, dice Freud, el mito nos ayuda a recurrir a una explicación que se dio en el pasado para explicar una situación que se da en el presente. Y ese intento de reconstituirse ya en Freud va a estar directamente relacionado otra vez con la biología. La biología lo que intenta es básicamente mantener la vida, pero inevitablemente la biología nos conduce a la muerte. Y entonces allí, con Platón, Freud encuentra el principio que el psicoanálisis nos dice que tendemos a restituir la vida, a restituir la unidad perdida, que va a ser llegar otra vez a esa unidad originaria, la tendencia a la vida. Pero también tenemos, por otro lado, la tendencia a la desaparición y a la total segregación de los elementos, que sería la muerte. Y no solamente en los seres humanos, en general en la biología y hasta en la materia inanimada. La tendencia a la destrucción, la tendencia a la conservación. Y seguimos con Freud y Kant. Dos cuestiones en cuanto a la relación de Freud con Kant. Por un lado, la relación de la naturaleza del espacio y el tiempo en Kant, y por otro lado, la naturaleza de la cosa en sí. Según Kant, para que nosotros podamos conocer racionalmente algo, primero lo tenemos que percibir por los sentidos. Y para poder percibir por los sentidos, lo que necesitamos es poner todos los objetos en una unidad de espacio y tiempo. Allí, en esa unidad de espacio y tiempo, va a estar directamente relacionada la conciencia con los objetos para poder elaborar conocimiento que después será elaborado como conocimiento racional. Y por el otro lado tenemos la naturaleza de la cosa en sí, eso que existe pero no se puede conocer. Eso que se puede conocer de lo que es incognoscible es el fenómeno. Y entonces, en cuanto a lo primero, en cuanto a espacio y tiempo, Freud nos va a decir, ay, si no voy a estar de acuerdo con Kant, no es cierto que espacio y tiempo sean condiciones necesarias de posibilidad de captar sensorialmente los objetos, como diría Kant. Y eso básicamente porque en el inconsciente los procesos psíquicos son atemporales. En el inconsciente no existe espacio y tiempo. Y si no, lo pueden comprobar ustedes en el sueño. No hay secuencias temporales, no hay secuencias espaciales, todo está revuelto, y cuando una abeja te pica en tu dedo, tienes todavía tiempo para, entre eso y despertar, elaborar un sueño completo. Intemporal, que viene a ser ocupado exactamente por el tiempo que hay entre un piquete y un piquete, o sea, entre nada de tiempo y entre nada de espacio, y allí se elabora todo. Conclusión: el inconsciente no considera ni el tiempo ni el espacio. Kant se equivocó. Espacio y tiempo no son condiciones subjetivas para poder entrar en contacto con la realidad.
El inconsciente dice, no me interesa el tiempo, no me interesa el espacio. Y la otra forma en la que no le interesa el tiempo al inconsciente es que el trauma que te sucedió de niño lo tienes presente ahorita, exactamente ahorita, con la misma intensidad de entonces, nada más que disfrazado. El recuerdo no está tal y como fue recordado, sino completamente tergiversado, actualizado, olvidado y al mismo tiempo recordado de una manera no racional, sino como síntoma. Y entonces tenemos así que, si bien el inconsciente en Kant se refería a las cosas externas al sujeto, lo lleva al interior del sujeto mismo. El inconsciente es la cosa en sí, incognoscible, pero que se manifiesta en sus manifestaciones. Y la conciencia va a ser el fenómeno, o sea, lo que manifiesta el inconsciente y que lo manifiesta de dos formas. Mi inconsciente se manifiesta en mí como mi conciencia y mi inconsciente se manifiesta en mi conciencia como sueños, actos fallidos, síntomas neuróticos y etcétera, etcétera. Es más, el objeto interior es menos incognoscible que el objeto exterior. Todavía para Freud es más posible conocer mi inconsciente que conocer lo que tengo enfrente de mí. ¿Qué es esto que tengo acá? No lo sé. ¿Qué es esto que tengo dentro de mí? Eso sí podría saber. Pero de acá, para afuera, es completamente imposible saber qué hay. Pero de aquí para adentro, siendo completamente imposible saber qué hay, es más posible saberlo que saber qué hay fuera de mí. Y tenemos ahí otra vez la relación entre inconsciente y conciencia en Freud con cosa en sí y fenómeno kantiano. Y por último, Freud con Schopenhauer. Tres son los temas en los que relacionamos a Freud con Schopenhauer: los sueños, la represión y ahorita vamos a verlo. Acuérdense que esto es una novela de suspenso. Los sueños. Y básicamente lo que dijimos con Schopenhauer es, no vamos a ver a Freud, vamos a ver a Schopenhauer, y después lo único que vamos a hacer es tomar todo lo que dijo Schopenhauer y lo pasamos a donde dice Freud, literalmente. Entonces, así como para toda la historia de la filosofía, los sueños eran algo que no tenía ninguna dignidad para ser tomados en cuenta, así también Schopenhauer, igual que Freud, dijo, sí, los sueños sí tienen un significado. Los sueños tienen una importancia dentro de la vida psíquica del sujeto. Sí, el sueño es algo, indica algo, nos dice algo. Para empezar, es como una locura breve. Eso dijo Schopenhauer, no Freud. Digo sí Freud, pero Schopenhauer. El sueño es una locura breve. Y el sueño es apariencias, igual que el mundo como representación son apariencias. Apariencias en el mismo sentido que el fenómeno kantiano, la apariencia de la cosa en sí. Acuérdense que Schopenhauer viene directamente de la tradición de Kant. Acuérdense que Freud viene directamente de la tradición filosófica, pero no lo digan. No lo digan. La represión. Igual, el concepto de represión en Freud es exactamente el mismo que el concepto de represión en Schopenhauer. La forma en la que la naturaleza humana biológica se quiere expresar y la forma en la que la razón dice a la naturaleza biológica no te puedes expresar. Y ya Freud lo dijo, yo no tuve ninguna influencia de Schopenhauer.
no me echan a mí la culpa. La voluntad en Schopenhauer va a ser la naturaleza biológica del ser humano. Y la expresión de la naturaleza biológica del ser humano va a ser la representación del mundo. La voluntad, así vista, según Schopenhauer, es impulso ciego, esfuerzo infinito, devenir eterno, voluntad de vivir. Cambien el concepto voluntad, pongan el concepto inconsciente en Freud y ya tenemos ahí a Schopenhauer psicoanalizado. Y entonces, cuando la voluntad de vivir se manifiesta, inicia como cuerpo y se vuelve razón. El otro concepto en Schopenhauer es el inconsciente. Ahí está cambiado. Según la última sesión que vimos, lo pasamos para allá. Regrésenlo para acá. El inconsciente es un predicado universal de la voluntad. El inconsciente está siempre ligado a la voluntad y el inconsciente no puede comprenderse separado de la voluntad. Son tres ideas de Schopenhauer, así dichas literalmente. El inconsciente es. Y esos predicados del inconsciente en Schopenhauer, ya nada más los pasamos del otro lado, y es el inconsciente en Freud. Así como esto, el inconsciente posee el carácter más primigenio de la voluntad. El inconsciente es una fuerza ciega sin un fin determinado. El inconsciente es una fuerza misteriosa en tanto que cosa en sí. Y dentro de la voluntad, la conciencia es un producto tardío. 1, 2, 3, 4 ideas de Schopenhauer. Las pasamos al otro lado y ya tenemos las condiciones de posibilidad del psicoanálisis. Y entonces el grado más alto de la objetividad de la voluntad va a ser el mundo como representación. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos todo lo que vemos? ¿Qué hacemos cuando decimos esto es un árbol, una persona, lo que sea? Esa forma de decir nosotros lo que es el mundo no es más que la forma de objetivar nuestra voluntad de vivir. No estamos hablando de la realidad externa, estamos hablando de la realidad biológica y de una forma en la que el inconsciente quiere expresarse allá afuera. La conciencia entonces va a ser la representación de la voluntad que está al servicio del inconsciente. La voluntad al servicio del inconsciente. La conciencia al servicio del inconsciente y al servicio de la realización de sus designios. También Schopenhauer. Y Freud con Schopenhauer. Extensas coincidencias del psicoanálisis con la filosofía de Schopenhauer no pueden atribuirse a mi conocimiento de su doctrina. Leí a Schopenhauer en un momento muy tardío de mi vida. Quítenle Schopenhauer, pónganle Kant, Platón, Nietzsche, Tales de Mileto, Heráclito, y es lo mismo. Yo hice lo que yo hice, yo no los conocía. Ni Aristóteles, del cual tomó varios, tomó lógica aristotélica. ¿Con quién? Con Franz Brentano, exactamente. Y varios cursos más de Aristóteles. Conclusiones. Ahora sí, revelamos el final de esto. La relación de Freud con la filosofía es contradictoria, ambigua, paradójica o, mejor dicho, dialéctica. ¿Qué significa eso? Que Freud la rechaza en público, pero aspira a ella en privado como lo principal en su vida. Freud considera la filosofía como lo peor que se pudo haber creado en la historia de la humanidad.
pero le parece lo más excelso. Freud explícitamente rechaza la filosofía, pero la filosofía implícitamente fundamenta el psicoanálisis freudiano. Freud desecha a la filosofía como conocimiento, pero la considera para elaborar su teoría psicoanalítica. Todo lo que dijimos son las condiciones necesarias y suficientes para que se cree el psicoanálisis freudiano. Y eso fue todo.